Kan loboje vendelara, kan loboje vendelara, planto sana gallado, atender pues a este seminario. En primer lugar, pues ya como Miguel me ha presentado, somos el presidente de la Asociación Gnóstica de AGIECAC, de España Unión Europea. Llevamos también la Asociación de Gnosis Europa. Y bien, yo creo que se ha dicho bastantes cosas, ¿no?, de nuestra persona. Lo importante de estos conocimientos es encontrar la raíz, ¿no?, el origen, ¿no?, el motivo profundo de este conocimiento, ¿no? Vamos a intentar pues, explicar lo mejor posible pues, todo este ciencia de los sacramentos, ¿no? Es algo que nuevamente hemos visto en el cristianismo, en la rama del cristianismo, pero también hay muchos ritos, ceremonias en otras culturas y en otras religiones que curiosamente pues tienen el mismo ámbito, ¿no? Una de las cosas que tenemos que entender es que la palabra sacramento no vais a encontrarla en los textos básicos, ¿no?, del cristianismo, de cualquiera de las ramas, dentro del Antiguo Testamento, ni tampoco en el Nuevo Testamento, ¿no? La Biblia realmente no habla de sacramentos, habla de otra palabra griega que es misterio. La palabra misterio vais a encontrarla en los textos de la Biblia en muchas partes, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos que entender que el lenguaje, como lo vamos a ver en esta conferencia, el lenguaje básico del cristianismo antiguo y culto era el griego. Por lo tanto, en las tradiciones griegas, los textos griegos que vais a ver si uno ojea la Biblia, tenéis incluso en internet de esas que son online y que podéis poner el nombre de sacramento o sacramentum, porque es así en latín. No aparece. No aparece porque realmente es algo que fue cambiado por la tradición cristiana según iban usando y cambiando los términos, ya que ellos no querían ninguna relación con esa palabra de misterios o misterios que había en las culturas paganas, ¿no? El origen realmente griega de misterio es una palabra que en realidad significa que es algo secreto, oculto, ¿no? Entonces, esa palabra dice que misterio provenía de la palabra mysters, iniciado en rito secreto, ¿no?, con origen mistei, ¿no?, un verbo que significaba cerrar la boca o cerrar los ojos. Es decir, que era algo oculto, no era público. Todas las personas que estaban en los misterios antiguos, pues realizaban sus ceremonias, sus ritos, en forma secreta. No estaban públicamente, ¿no? Cuando el cristianismo cogió fuerza, el primer personaje que ya no usa el término misterio es San Irineo de León. Este personaje, San Irineo, nace en Esmirna, en Asia Menor. Se le nombra obispo de León, la ciudad de León, y se cree que murió sobre el 183 después de Cristo, ¿no? Y entonces evita totalmente la palabra mysterium para que no se confunda con el gnosticismo que existía en aquella época, en el siglo I, II, III, IV y V. Hay grupos que se llaman a sí mismos gnósticos, ¿no?, o gnosticismo. Curiosamente, esta palabra
que evitó catalogarla, ¿no?, de misterios en el cristianismo, hasta ese momento se usaba, porque se entendía que era algo importante, algo secreto. No olvidemos que el cristianismo fue perseguido, por lo tanto también sus enseñanzas fueron secretas, fueron ocultas, ¿no? Igual pues con los misterios que vamos a ir viendo. Una de las cosas que hizo Irineo fue realizar un tratado de 5 libros contra las herejías, ¿no? Y evidentemente la primera a la que atacó, ¿no?, fue a la gnosis, ¿no? Y gnosis, que en realidad es una palabra griega que traducida al latín significa ciencia, ciencia. Algo que realmente pues el cristianismo, que estaba intentando imperar sobre otras ramas del cristianismo, porque el cristianismo no tenía una rama, tenía varias y en varios lugares, ¿no? Entonces cambiaron el término mysterium para los sacramentos por la palabra sacramento. Sacramento en latín, ellos lo redefinieron como algo de dos formas, ¿no? Como recuerdo sagrado, porque los sacramentos están basados en los textos de la Biblia, pero no son definidos claramente, sino que se fueron creando a posteriori. Muchos de estos sacramentos fueron copiados de estos misterios, de estos grupos iniciáticos que vamos a ir viendo ahora, en los cuales tenían también, curiosamente, algunos de ellos, estos 7 ritos o 7 grados de misterios, ¿no? Entonces ellos redefinen el misterio con el nombre de sacramento. Entonces debemos entender que los sacramentos no fue algo que nació dentro del cristianismo, fue a posteriori del cristianismo. Ponen sacramento por dos cosas. Una, porque para ellos la redefinen de lo que el término sacramento realmente significaba en la época del Imperio Romano, del latín, ¿no? Y era realmente que, en ese sentido, se comprometían los soldados del Imperio Romano a través del sacramentum de juramentar ante los dioses, ¿no?, su lealtad a sus generales y a todo el Imperio Romano. Es decir, que realmente era un contrato religioso y místico con el poder político de Roma, ¿no? Nos dice en uno de los grandes estudios, ¿no?, de Jiménez de Furandela, ¿no?, que es un historiador famoso, dice: teniendo en cuenta con lo anterior referente a ese contrato, si las cuestiones económicas, militares o sociales no pueden ser olvidadas en nuestro análisis, y es que la política colonizadora del dictador, en este caso se refiere a Julio César, ¿no?, para aliviar la presión social que había sobre Roma y contentar a los licenciados, así como para ampliar sus clientelas, la idea era mantener la fidelidad de los soldados realizando acciones justas ante sus ojos, ¿no? Esta fidelidad se construye religiosamente y jurídicamente a través de lo que se denomina sacramentum, una fórmula religiosa y militar utilizada por el Estado romano para asegurar la lealtad de sus soldados. Julio César lo extiende más todavía, ¿no?, porque se dice en ese sentido, dice, César crea comunidades regidas por una normativa que sigue el patrón romano y que supone entidades autónomas y compuestas a su vez por un cuerpo de ciudadanos, unos magistrados dotados de poderes jurisdiccionales y una asamblea decurional. Es decir, que crea los 3 poderes, pero a la vez hace el apoyo del ejército a través del sacramento. Esto es realmente el sentido de sacramento. De ese sentido de sacramento, la Iglesia, a posteriori ya del primer siglo, segundo siglo, ¿no?, lo transforma. Y transforma lo que ellos entienden como sacramento como un signo exterior y visible que comunica la gracia divina y un medio para la santificación personal
dentro del cristianismo. La palabra sacramento proviene del latín sacramentum, conformado por las expresiones sacrare, que significa hacer santo, y el sufijo mentum, que quiere decir medio para sacramentar, para realmente convertir algo en santo. Entonces, se supone que sacramento es un acto por el cual se le transmite a la persona una parte física, ritualística, y una parte espiritual. Y esa parte espiritual tiene que ver con toda la tradición de los misterios, ¿no? Pero que aquí, para no decir misterio y confundirlo con el gnosticismo que existía en los primeros siglos, pues simplemente quitan esa palabra y la retoman de ese juramento del Imperio Romano. Con lo cual, intentan que las personas que son consagradas en el cristianismo sean fieles a su obispo, a su papa. Es decir, se busca esa parte, por una parte, ese acuerdo, ¿no?, dentro del cristianismo, como si fueran, pues como se suele decir, ¿no?, muchos grupos religiosos cristianos se dice que son los soldados de Cristo, ¿no?, porque realmente esa palabra sacramento va dedicada realmente al ejército romano, ¿no? Eso es algo que debemos entender, que la palabra sacramento en realidad significa misterio. ¿Y qué misterio significa gnosis en griego? ¿No? Ciencia. Y es ahí, pues, donde vamos a intentar desvelar un poco toda esta parte de los sacramentos, que realmente son los misterios iniciáticos de aquellos tiempos, ¿no? Voy a... un segundito. Vale. Vamos a activar. Bien, una de las cosas que tiene, en este caso, el Imperio Romano, es que el Imperio Romano se va expandiendo y cuando se encuentra con la cultura griega, absorbe todas las divinidades y todos los conceptos de la cultura griega. Es más, dentro del Imperio Romano se unen la religión griega con la religión romana, ¿no? Y hacen realmente los mismos dioses, las mismas divinidades, etcétera, etcétera, lo juntan todo para que sea algo que ellos absorben dentro de su cultura. Y ponen, curiosamente, no el latín como lengua oficial, curiosamente, sino que empiezan a introducir como lengua de cultura, de educación, el griego, ¿no? El griego es la lengua culta, ¿no?, del Imperio Romano. El latín es el uso normal y vulgar de toda la gente, ¿no? Es así durante mucho tiempo. Es más, el propio cristianismo, los apóstoles, ¿no?, comienzan a escribir en ese lenguaje culto, a pesar de que ellos son hebreos, son judíos, pero la lengua culta que va a extender el Imperio Romano va a ser por todos los pueblos que van a ir conquistando. Uno de los elementos importantes de la cultura romana es realmente una copia, ¿no? Como se suele decir ahora, el copia y pega, ¿no? Y utilizan esa religión griega para trasladarla realmente a todo su imperio, ¿no? Una de las cosas que se trae de la tradición más antigua, a ver si vuelve a captar bien la imagen, no sé por qué, a ver. Ahora, vale, no salía. Bien, uno de los centros más importantes realmente es el aspecto de las diosas femeninas, ¿no? Es decir, que se compara, aunque se tenga a Zeus como el máximo dios, como se tenga la parte femenina, pero la parte femenina también está a esa misma altura, a ese mismo poder, ¿no? Es decir, todas las culturas antiguas han adorado esa parte femenina que representa también la vida, que representa también la creación, ¿no?, en el sentido a nivel de todo lo que nosotros vivimos, ¿no? Nosotros hemos nacido de esa parte femenina, ¿no? Todos, hombres y mujeres, ¿no? Entonces la parte femenina siempre ha sido adorada como una entidad importante en las culturas.
Las religiones paganas que dicen los que empezaron a perseguir el cristianismo, apoyado pues, por el poder político en su momento, ya explicaremos cuál es la causa de ese cambio, ¿no? Y todos los ritos, todas las ceremonias que se realizaban en grandes fiestas en las poblaciones tanto griegas como romanas, ¿no? Los griegos ya sabemos que con Carlomagno llegaron incluso hasta la India, ¿no? Y entonces allí trajeron mucho conocimiento hacia Occidente, ¿no? Hacia lo que era la parte de Europa, ¿no? Y que además también ayudó al propio Imperio Romano a crear realmente una estructura bastante fuerte, ¿no? Y con una consecuencia, porque realmente ellos, las fiestas, las actividades que ellos realizan, pues son, por una parte, fiestas que proceden de antiguos ritos que ellos han cogido de los griegos y que en realidad los griegos lo han cogido, muchos de ellos, de la tradición egipcia. Ahí es donde empieza, por decirlo de alguna manera, cómo la cultura griega y los grandes sabios griegos viajan al mundo más misterioso, más iniciático, que es Egipto. Los grandes filósofos estudian en sus templos, estudian en sus bibliotecas, estudian en los misterios, ¿no? Y muchos de esos sabios han pasado por procesos iniciáticos en los procesos de Isis, ¿no? De las tradiciones y de la adoración a Isis, ¿no? Aquí tenemos el papiro de Ani, ¿no? Representando la balanza del alma, ¿no? Toda la tradición del alma, de los dioses, de las divinidades, pues han sido cogidos y absorbidos por los griegos y adaptadas a su cultura y a su tradición, ¿no? Todas las cuestiones religiosas, ¿no? Tanto y griegos como romanos veían en Egipto el lugar del misterio, el lugar donde tendrían que ir a aprender y la sabiduría, el conocimiento, ¿no? Todos ellos, tanto griegos y romanos, llegan a Egipto, ¿no? No olvidemos que Egipto lo conquista a Carlomagno, conquista Egipto y luego cuando él muere, pues la familia griega que dirige los Ptolomeos, que dirigen Egipto, pues son realmente de origen griego. Simplemente que estos aceptan e integran dentro de sí la cultura egipcia y los misterios egipcios, ¿no? Y entonces por eso tenemos que cuando se conquista Roma, conquista Grecia, conquista Egipto, ¿no? Pues los lugares que el Imperio Romano va conquistando, va permitiendo que sus religiones, sus grupos religiosos, como hacían los griegos, pues permiten que esas comunidades que siguen a Isis, que siguen a Osiris, pues se establezcan dentro del Imperio Romano, simplemente con la condición de que sean sirvientes del Imperio Romano, ¿no? Así le pasa pues también a la cultura judía. Es decir, el pueblo judío, antes de que realmente se destruyera el templo de Jerusalén por las tropas romanas, por cosas que comentaremos ahora, se permitían las sinagogas en todo el Imperio Romano, porque ese pueblo de Israel era una nación que, aunque no estaba conquistada, porque realmente en sí no estaba conquistada, sino simplemente que eran aliados del Imperio Romano, y como aliados pues permitían que las tropas romanas tuvieran ejércitos en el propio Israel, ¿no? Entonces, ellos, en contraparte, el Imperio Romano les permitía tener sinagogas en todas partes del Imperio Romano. Aquí tenemos la extensión máxima del Imperio Romano, ¿no? Que podemos ver perfectamente cómo, ¿no? Han conquistado todo Egipto, han conquistado la parte de la zona de Babilonia, ¿no? Y que es la máxima extensión en este momento de este imperio, ¿no? Muchas de estas religiones de todos estos lugares que han conquistado se permitían dentro del Imperio Romano. Esas son las religiones paganas que luego el cristianismo va a perseguir. La expansión de este imperio y que va a ir absorbiendo, como vemos en estas imágenes, ¿no? En las cuales nos van poniendo las fechas, ¿no? En las que el imperio se va extendiendo. Esto es importante para entender
cómo el cristianismo llegó a expandirse a gran velocidad, como otros grupos religiosos, otros grupos paganos, ¿no? Desde el punto de vista de los cristianos, ¿no? Y cómo el imperio se fue cayendo, ¿no? Quedando o dividiéndose en el imperio entre Occidente y Oriente, y en los cuales cada parte del cristianismo se fue diseminando con distintos matices y grupos, ¿no? Hasta que el poder político y religioso unido, pues hicieron que en una época prevaleciera el cristianismo, ¿no? Ya cuando los emperadores pues autorizaron la libertad religiosa, ¿no? En el sentido de que le dieron la libertad a los cristianos de realizar sus ritos públicos, sus ceremonias públicas, ¿no? Los romanos tenían una forma de creencia en la cual las fiestas principales se hacían en los templos, ¿no? En fechas determinadas, que curiosamente pues van a coincidir también con las fechas que nosotros realizamos en estos ritos cristianos. Están todas relacionadas con la astronomía, con el sol, con fenómenos energéticos y cósmicos, ¿no? Y aquí, en el Imperio Romano, cada casa tenía su templo. Este es un templo que se reconstruyó, ¿no? De una casa en Roma, ¿no? De los restos, pues se han encontrado que cada casa tenía su templo y sus dioses penates. Y allí es donde realmente la familia oraba, hacía ofrendas, etcétera, etcétera. No iban a un templo, no iban a un lugar, ¿no? Como aquí, en el que tenemos una iglesia donde la gente se va, se ora, ¿no? Sino que realmente la zona de oración eran sus propias casas, tanto griegos como romanos. Es una forma religiosa personal, particular, ¿no? Porque cada familia tenía sus divinidades preferidas, sus dioses, ¿no? Y se hacían los ritos dentro de las casas, ¿no? Cada familia, en cada una, pues realmente eran todos los ciudadanos romanos, pues los que realmente llevaban su propia religiosidad personal, ¿no? Aquí tenemos el templo a la diosa Isis en la zona de Milán, perdón, creo que Nápoles, es una construcción de Nápoles, ¿no? Que estos templos pues están por toda Italia, aunque tiene la estructura usada en los constructores romanos, porque evidentemente ellos van a utilizar ese tipo de construcción cuando llegan a Italia, pues los templos no son como los templos egipcios, sino simplemente es una copia de un templo romano, de esos constructores romanos, ¿no? Pero están dedicados a la diosa Isis, ¿no? Aquí podemos ver un dibujo de la diosa Isis que se ve lo que queda, ¿no? Y que realmente los romanos pues podían incluso entrar ahí y afiliarse a la adoración a Isis o a cualquier otra divinidad, ¿no? Entonces el cristianismo en ese momento pues estaba metido, ¿no? Dentro de las sinagogas, ¿no? Bien, en una época determinada, pues cuando vimos que ese imperio que llega a esta zona de Armenia, de lo que es la Asia Menor, que la llamaban, ¿no? Toda esta zona, las tropas romanas de golpe se encuentran con un culto de misterios. Ese culto está dedicado al dios Mitras y es secreto. Entonces, algunos comerciantes, pero sobre todo soldados y gente del ejército, se afilia a esa orden y esa adoración al mitraísmo, ¿no? Al culto al dios Mitras. El dios Mitras realmente es una divinidad que nace curiosamente en una cueva, al estilo de Jesús. Curiosamente coincide en las fechas supuestas de la Navidad, ¿no? Y además tiene todos los misterios en secreto. Y tiene dentro de ellas 7 grados iniciáticos. Y esos 7 grados los vamos a ver reflejados también en lo que nosotros conocemos como los sacramentos, ¿no? Aquí hay un
una especie de, se puede decir, encuentro, ¿no? Pero no enfrentamiento, pero sí encuentro. Las dos ramas más fuertes que aparecen en el Imperio Romano va a ser los cristianos por un lado, que curiosamente no es que sean muchos, pero es que son gente de bastante poder y de gran influencia, ¿no? Se dice que cuando Constantino no es que diera la libertad al cristianismo para ser público, sino que permitió el culto ya no obligatorio de la tradición romana, de los dioses romanos, sino que hizo la libertad religiosa. Muchos historiadores, muchos de la rama del cristianismo lo dicen bueno, que eso lo hizo para que los cristianos, ¿no?, tenieran la libertad, ¿no? Porque Constantino pues permitió que los cristianos empezaran a hacer sus ritos públicos, construir sus iglesias, sus templos, ¿no? Pero en realidad lo que hizo es el decreto que dio es la libertad religiosa a todos, ¿no? También a los adoradores de Mitras. El mitraísmo estaba extendido por todo el Imperio Romano. Las grandes zonas de sus centros, ¿no?, por decirlo de alguna manera, religiosos, los mitreos, ¿no? Pues, un segundito, los mitreos estaban extendidos por todo el imperio, es decir, hay muchos mitreos aquí en la península ibérica, en España, en Portugal, en Italia, en Francia, en los países bálticos, ¿no? Hasta Grecia, es decir, que abarca los Balcanes, etcétera, etcétera, es decir, que estaba muy extendido, ¿no? Y evidentemente esa adoración a Dios Mitra, esos ritos, daban mucha importancia al honor y al valor. Y por lo tanto, pues la mayoría de las tropas del ejército que empiezan a conocer se afilian a esta orden. Porque una de las cosas que tiene el mitraísmo es que admitían a toda clase de personas, ¿no? Primero eran del ejército romano, pero después ya permitieron a toda clase, ¿no? Y es decir, a esclavos, a personas libres, a gente rica, a gente pobre, a todos les admitían en los misterios de Mitras, ¿no? Otro de los elementos que hace que el cristianismo también entre como en conflicto o en competencia con toda esta tradición de Mitras es esta cuestión, un segundito, ahora, bien, del cristianismo. El cristianismo vive dos facetas en la época de los apóstoles, que hace que, por un lado, existían, por decirlo así, dos ramas dentro del primer cristianismo, ¿no?, de los apóstoles, ¿no? Una rama que venía de los 12 apóstoles del Maestro, Jesús, y una rama que empezó a crearse a través de otro que no era apóstol directo de Jesús, pero que iba a ser clave para la extensión del cristianismo, ¿no?, que era Pablo de Tarso. Pablo de Tarso o Saulo, ¿no?, también llamado Saulo. Este era un personaje muy culto. Sabía arameo, sabía el hebreo, sabía latín, sabía griego y además era ciudadano romano. Que ser ciudadano romano es algo muy importante, como ahora aquí se puede, o hace tiempo, ya no, pero después de la Segunda Guerra Mundial ser un americano era algo tremendo, ¿no? Pues en aquella época pasó exactamente igual. Ser ciudadano romano era alguien que tenía libertad de moverse por todo el imperio, hacer negocio donde le quisiera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se transforma Pablo de Tarso por la experiencia de que se le presenta y se queda ciego, ¿no?, en el camino a Damasco, que estaba persiguiendo a los cristianos, curiosamente, pues él se hace cristiano y como él realmente vivía en la zona de Grecia, pues él empezó a educar o dar la enseñanza del cristianismo a personas que no eran judías, ¿no?, a los gentiles, como decían en aquella época. Entonces, estas personas
educadas por Pablo de Tarso en la enseñanza de Jesús, pues en cierta ocasión de la Pascua, antes de que los romanos tuvieran que destruir el templo de Jerusalén y acabar con ese reino de Jerusalén, de Israel, perdón, pues todos los judíos acudían a Jerusalén, al templo, a dar dinero. Es decir, que los judíos, por un lado, recaudaban fondos para el templo de Jerusalén, ¿no? Y por otro lado, recaudaban dinero o impuestos para el Imperio Romano. Por lo tanto, eran gente útil al Imperio Romano. Por lo tanto, sus sinagogas estaban esparcidas por todo el imperio. Pablo de Tarso lleva a parte de griegos allí a Jerusalén, a la Pascua, y allí hay un conflicto. Y el conflicto es el tema de la circuncisión. Como no eran judíos, claro, había un conflicto entre Pablo de Tarso y los 12 apóstoles que hablaban de la circuncisión, que tenían que ser circundados para que realmente, porque la circuncisión en la tradición judía es como ahora en el cristianismo el bautismo. Es decir, para que ser judío tenías que hacer un rito y en ese rito se te hacía la circuncisión según la ley de Moisés. Entonces, claro, Pablo de Tarso se estaba saltando la ley de Moisés. Ese conflicto hace que terminen reuniéndose los apóstoles, los ancianos, con Pablo de Tarso y a la cabeza de los apóstoles Pedro, ¿no? Y llegan a un acuerdo entre Pedro y Pablo de Tarso de que los apóstoles se van a dedicar a los judíos, ¿no? Y que a Pablo de Tarso le permiten tratar a los judíos por un lado y también a los gentiles, ¿no? Entonces, bueno, Pablo de Tarso se traslada, como vemos aquí, con el rito, la liturgia de las sinagogas judías, se traslada a Grecia, ¿bien? Y allí lleva al cristianismo. ¿Qué ocurre entre medias? Ocurre que Israel no es un país unido, sino que hay muchas ramas del judaísmo y parte de ella, o la mitad de ella, no está de acuerdo con que sea aliados del Imperio Romano. Por lo tanto, hay una guerra entre judíos a favor del Imperio Romano con sus tropas, ¿no? Conjunto con las tropas romanas. Pero sucede una cosa, que es que en ese momento ya Pedro se ha trasladado a Roma, ¿no? Los apóstoles se han distribuido por varios sitios, ¿no? En las sinagogas, y hay ya rencillas entre los judíos que siguen a Moisés y los judíos, que siguen a Moisés, que siguen las leyes de Moisés, y los cristianos, que aunque son judíos también, pero que se ven ahí como que no lo tienen muy claro. Piensan que esos cristianos siguen a un profeta y ya está. No, para ellos no es el Mesías, no es el ungido, no es el Cristo. Entonces, pues hay ese conflicto. Cuando parte de las tropas de Israel atacan a los romanos, destruyen la fortaleza que hay en Jerusalén, evidentemente el Imperio Romano no se va a quedar de brazos cruzados, ¿no? Sino que trae tropas que realmente les han vencido a los romanos, les han expulsado realmente de Israel y de algunas zonas del norte del Imperio Romano, de esa zona, ¿no? Esta zona que tenemos aquí en el dibujito de la liturgia, en esta zona, ¿no? Los expulsan para allá. Pero claro, los romanos están bien preparados, ¿no? Y traen varias legiones de Grecia, llegan hasta Jerusalén y allí arrasan Jerusalén y arrasan el templo. Por lo tanto, desaparece lo que es el país de Israel, desaparece. Aquel momento ya se acabó. Se queda como una zona o provincia romana al cargo de los romanos, ¿no? Pero ya el templo que unía a todos los judíos de Jerusalén y de todo el imperio ha desaparecido. Por lo tanto, la comunidad cristiana de carácter judío, más importante de los 12 apóstoles, empieza a perder fuerza. Es decir, ¿por qué? Porque el imperio romano ya no se fía de los judíos, aunque siguen teniendo sus sinagogas, etcétera, etcétera, pero ya no los ven como al principio. Entonces, esos cristianos que están refugiados en esas sinagogas
pierden la protección de las sinagogas porque ya entran en conflicto con los judíos que siguen la ley de Moisés. Por lo tanto, Pablo de Tarso, que está dando el cristianismo a los gentiles, entonces, ¿qué ocurre? Que el centro de la atención cristiana se va a ubicar en Grecia, alrededor de Pablo de Tarso. Y entonces Pablo de Tarso empieza a mandar apóstoles o misioneros, como diríamos ahora, a todo el imperio, ¿no? Y en cada lugar de este imperio se va a adaptar el cristianismo al sitio del lugar. Y entonces vamos a tener la liturgia cristiana africana, la liturgia visigoda o mozárabe, ¿no? La liturgia galaica, todas estas liturgias, cada una, la griega y bizantina, ¿no? Cada una de estas, la copta en Egipto, han salido de Pablo de Tarso. Porque Pablo de Tarso aparta la ley de Moisés y aplica la ley de Jesús. Y por lo tanto el cristianismo se extiende muy rápido. Tan rápido que entra en conflicto. Bueno, no entra en conflicto. Convive con la tradición más importante del Imperio Romano, que es el culto al dios Mitras. Entonces, esto hace que ambas organizaciones, por decirlo así, estén conviviendo un tiempo en equilibrio, ¿no? Y además, el cristianismo es perseguido, mientras que el culto a Mitras no, porque el culto de Mitras, pues, primero es secreto. No se involucra, una de las cosas que hace es no involucrarse en la política romana. No entra en la política, por lo tanto, nunca va a ser perseguido. En cambio, el cristianismo sí que empieza a meterse en los poderes del Imperio Romano. Muchos de sus senadores, etcétera, empiezan a volverse cristianos. Entran al cristianismo y entonces empiezan a presionar, ¿no? A nivel político, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el conflicto que hace que se declare el cristianismo como algo perseguido. Este es el mitreo que existe en Roma, quiero recordar el nombre, Santa Eulalia, no, Santa Eulalia no, perdón, un segundito, que os digo, este es un mitreo muy interesante porque curiosamente encima del mitreo hay una iglesia, hay dos iglesias, ¿no? Hay dos iglesias construidas una encima de la otra del siglo IV, V y VI, y luego una posterior del 1200, 1300, ¿no? Entonces ahí está este mitreo que nosotros hemos visitado y realmente entras en una primera basílica enorme y bajas a una segunda que está completa, que sí, son completas, y una tercera escalinata, bastante escalinata por cierto, que bajan al mitreo. Entonces, este mitreo era uno de los principales de Roma. Y como muchas iglesias se construyeron encima. Y esto hizo que el culto al Mitras pues estaba muy extendido, ¿no? Entonces, este mitreo, eso es, a ver. Sí, San Clemente, perdón. La iglesia de San Clemente, ¿no? Esta tiene esos tres edificios. Entonces, aquí, este es el ara o altar que vamos a ver en las iglesias católicas, porque ese ara no es un invento del cristianismo. Recordar que Jesús hace la última cena sobre una mesa de madera, normal y corriente. Entonces, el cristianismo captura determinados elementos del paganismo, de lo que ellos llamaban paganos, ¿no? Y uno de ellos es el ara. Este ara, al dios Mitras, ¿no? Y ese ara también lo podemos encontrar en muchos sitios. En la Catedral de Valencia, de aquí de España, justo al lado de la catedral hay unas ruinas romanas y allí se encontró un ara a la diosa Venus. Y uno sale de la catedral y entra al museo romano, ¿no? Y a lo que han podido destapar de esos templos a la diosa Venus, ¿no? Ese recinto romano o sagrado, ¿no? Y curiosamente porque la catedral se construyó y la iglesia antigua también de Valencia se construyó al lado de ese templo. Entonces el ara es algo que vamos a ver como lo que nosotros llamamos altar, ¿no? Entonces, la composición, aquí vamos a ver una representación, realmente no se sabe bien los rituales del dios Mitra, queda muy poco, por eso han quedado restos arqueológicos, no queda ningún dato. Creo que algún obispo que
atacaba al paganismo, relata algo, pero no sabe realmente. Bueno, esto, según los datos también de un historiador romano, de lo que pudo sacar de los misterios de Mitras, ¿no? Pues esto es un bautismo, ¿no? Y es un bautismo que es el primer rito que hacen en el culto de Mitras para ser miembro de ese culto, ¿no? Y tienen un agape, una comida, ¿no? Fraternal, ¿no? Y después hacen el bautismo, ¿no? En estos 7 grados, este agape lo vamos a encontrar también en el cristianismo primitivo. Es decir, que nosotros ahora, tal como conocemos la misa romana, latina, no era así como era. Es decir, se hace un agape siempre, que era una comida entre hermanos, ¿no? Y en esa comida entre hermanos se hacía la lectura de los evangelios, del Antiguo Testamento, etcétera, ¿no? Después de esa agape, de esa comida entre hermanos, era cuando se hacía el rito de la consagración del pan y el vino, tal como hizo Jesús, ¿no? Pero eso lo compusieron y lo eliminaron la comida por los excesos, ¿no? Es decir, que el ser humano, como siempre, en vez de ser moderado, siempre llegamos a los excesos. Entonces la Iglesia, viendo el exceso de esa comida entre hermanos, pues dijo, no, esto hay que quitarlo, ¿no? Entonces, en la propia misa romana, pues hay una parte de la misa que es ese agape, ¿no? Esa fraternidad entre los hermanos, ¿no? En la parte de la misa, ¿no? Entonces, de ahí viene, pues, este rito del agape, de comer entre los hermanos y estudiar, ¿no? En este caso, las enseñanzas del dios Mitra, ¿no? La tradición de Mitras, ¿no? Entonces, en cambio, en el cristianismo, pues, fue eliminado. Bien, tenemos ahora, este es un templo del dios Mitra, que curiosamente, pues, está en Roma, y aparecen los grados, los 7 grados, aquí vamos a ver los 7 grados, que representan los distintos grados del dios Mitra, ¿no? Tenemos 3 por aquí, 3 más, 6, ¿no? Los 7 grados. Esos 7 grados, curiosamente, vamos a ver una relación que hay y vamos a describir esos 7 grados, ya que nos van a ayudar a entender esos 7 sacramentos que nosotros se usa la Iglesia Católica. Bien, la iniciación mitraica, ¿no? Dice que el primer nivel, ¿no? Que es el que vemos aquí, el del cuervo, ¿no? Dice, el primer nivel era el nivel de los cuervos. Esto está sacado de los historiadores romanos, ¿no? De lo que ellos han podido sacar, aunque no eran de allí, de lo que ellos podían averiguar, pero realmente no pertenecían al rito de Mitras porque no podrían hablar de ellos, ni de los rituales, simplemente de algún comentario que escuchaban, que sabían, que alguien no. Dice, el primer nivel era el nivel del cuervo, así llamado porque los cuervos eran los mensajeros del sol. Porque Mitras es un dios solar. Mitras adora al sol, ¿no? Y es realmente enviado por el sol para ayudar a la humanidad, ¿no? Dice, para entrar en él se bautiza al neófito con agua para purificarlo de sus pecados. Aquí tenemos el primer rito del bautismo. Bautismo te limpia del pecado original, ¿no? Te purifica, ¿no? Dice, y se le comunica un mantra que debía repetir, una palabra sagrada, ¿no? Dice, en este grado de iniciación se realiza la muerte simbólica del adepto a este mundo y su entrada a una nueva vida espiritual. La función de los korak, de los cuervos, en las reuniones eran la de servidores, eran los que iban sirviendo el agua, el vino, la comida, ¿no? En los agapes, ¿no? El segundo nivel era el de los nimbus, novios, en el que el neófito se convierte en novio de Mitras y como tal se compromete a permanecerle célibe y dedicado al culto mientras permanezca en este grado, ¿no? En su iniciación ofrece una copa de agua a Mitras como símbolo de su amor. El adepto de este grado lleva un velo y porta una lámpara que simboliza su incapacidad para ver la luz de la verdad. También se llama a este nivel el de los ocultos. Podría tratarse de un grado asociado a los adolescentes. Junto a los cuervos o korak actuaban como servidores del culto. En el segundo rito del sacramento está la primera comunión. ¿Qué se hace en el rito por tradición de la primera comunión? Pues al niño, que todavía no es adolescente, ¿no? Según la tradición cristiana, pues se le viste como de novio, ¿no? Y a la niña se le viste como de novia.
portan unas velas, ¿no? Portan elementos, ¿no? Parecidos a este segundo grado, ¿no? Es decir, que va según el proceso, ¿no? En el tercer nivel, el siguiente nivel, el de los miles soldados, ¿no? Es el último de los grados inferiores. El rito de iniciación tiene lugar con el neófito desnudo, arrodillado, con los ojos vendados y las manos atadas. Se le coloca una corona en la cabeza y se procede a cortar sus ataduras. Bien, esto a veces nos recuerda al rito masónico de iniciación, en el cual el candidato va vendado los ojos, va con una pierna descubierta, ¿no? Y con una camisa entreabierta, es decir, una persona sin vestir, ¿no? Y que tiene que jurar, ¿no? Lealtad, ¿no? Al gran arquitecto del universo en ese momento, pero aquí es igual, es decir, es un acto, ¿no? En el que el iniciado ya se compromete, ¿no? Realmente a servir a Mitras, ¿no? Entonces dice que se le coloca una corona en la cabeza, la sitúa luego de su cabeza, la pasa al hombro y exclama: Mitras es mi única corona. Simbólicamente está rechazando la corona del reino de lo material y queda liberado de las trabas de la mundanal. Aquí es donde el neófito empieza realmente el combate espiritual contra su ego. Al nuevo soldado se le marca al hierro con una cruz en la frente. ¿Qué tenemos en los sacramentos? Pues tenemos ese también misterio, eso que se llama la confirmación. La confirmación, el único que lo da es el obispo, ¿no? Este obispo es el que al final le unge, ¿no? Como hijo de Dios, como soldado de Dios, ¿no? Entonces tenemos este mismo rito en los cultos, ya no son de Mitras. Si nosotros analizamos las iniciaciones en cada uno de estos misterios, de estos paganos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cómo los celtas, ¿no? Cuando nacía un niño, lo bautizaban igualmente, pero lo bautizaban a través de los 4 elementos de la naturaleza que ellos decían. Es decir, se le bautizaba por el fuego, pasándole por unas llamas, se le bautizaba por el agua, se le introducía en el agua, ¿no? Se le bautizaba por el aire, ¿no? El sacerdote, el druida, ¿no? Lo llevaba elevado, ¿no? Por el aire, ¿no? Y luego por la tierra se le colocaba sobre la tierra, ¿no? Y se le hacía un rito. Más a este niño recién nacido, los celtas, la placenta de la madre se recogía y se le consagraba a este niño a un árbol sagrado. Y a ese árbol sagrado al que quedaba ligado se hacía un hoyo en las raíces del árbol, y allí se enterraba la placenta del niño, con la idea de que ese árbol sagrado le protegiera a ese niño toda su vida, ¿no? Entonces, el ritual de bautismo, vamos a ver que tiene que ver con esa venida de ese alma a este mundo, ¿no? Bien, en este tercer grado, pues tenemos lo que se conoce, evidentemente, como hemos dicho antes, la confirmación, ¿no? Y que iremos viendo que realmente está en los misterios. No es algo que se ha intentado tapar estos misterios a través del velo, ¿no? De lo oculto, ¿no? Por eso San Agustín decía que aquí en el rito, en las ceremonias, ¿no? Todo es simbólico. Todo rito dicta algo simbólico que se tiene que entender por la persona, ¿no? Por el conocimiento. Bien, en el siguiente grado, en el grado siguiente, dice el de Leo o León, el adepto ya adquiere un compromiso definitivo con la comunidad y se trata del primero de los niveles elevados. Y ya empieza a hablar ya de algo superior. Está asociado con el elemento fuego. En su iniciación se purifican sus manos y su boca con miel, pues el agua es incompatible con el fuego al que pertenece el neófito. Los leones llevan la comida preparada por los grados inferiores al agape sagrado y participan en él también. También son ellos quienes cuidan del fuego sagrado y ofrecen el incienso. Bien, aquí tenemos ya uno de los elementos que va a ser transformado, transmutado en lo que se llama el orden sacramental.
en orden de los diáconos, de los presbíteros y de los obispos, ¿no? Ese grado en el que ya tienen funciones sagradas, ¿no? Como es la de cuidar el fuego y ofrecer el incienso. Ahí tenemos pues ese grado en el que comienza, ¿no? En el cristianismo igual, el diácono es alguien consagrado en el primer grado, ¿no? Y el diácono es el que ayuda al sacerdote pues a llevarle el incienso, a encender las velas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos algo asimilado dentro del cristianismo. Bien, el siguiente grado iniciático es el de heliodromo, corredor del sol, cuyos atributos simbólicos son la corona de 7 rayos, el látigo y la antorcha. El iniciado de este nivel representa al sol en el banquete sagrado. Se sienta justo junto al Padre, que preside en representación de mitras. Va vestido de rojo, color del sol y de la sangre. Y de ahí tenemos pues otro de los elementos, ¿no? Que nos habla, evidentemente, de esos ritos, ¿no? De ofrecimiento, ¿no? Es decir, de otro de los grados de las órdenes, ¿no? Entonces aquí nos habla claramente de ese corredor del sol. Evidentemente el corredor del sol es aquel que camina por la vía del sol, ¿no? Que va caminando, siguiendo los pasos del dios Mitras, ¿no? Y usan ese color rojo, ¿no? Como que también pues, el cristianismo va a usar en determinadas ceremonias y en determinados lugares, ¿no? Muchas de las vestimentas que ellos tienen proceden realmente de algunos ritos antiguos, ¿no? De época romana, ¿no? Dice, el siguiente nivel del persa, el iniciado vuelve a ser purificado con miel. Como símbolo de su nivel se le entrega una daga que representa la usada por Perseo para decapitar a la gorgona, ¿no? Al ego, al yo, en este caso, ¿no? Con ello se supone que el neófito tiene que proseguir la lucha hasta destruir los aspectos inferiores animales de su ser. Es decir, tiene que luchar contra sí mismo, ¿no? Y el grado más elevado es el de pater, padre, que es el maestro espiritual de la comunidad. Va revestido con una túnica roja, con mangas adornadas de amarillo, y lleva en la cabeza el gorro frigio, ¿no? Ese gorro que vemos en las pinturas y que a veces pues, representa también, la utilizó mucho la masonería y en la Revolución Francesa, ¿no? Aparece ese gorro frigio, ¿no? También de color rojo, como símbolo de fuerza, de vitalidad, ¿no? Tiene una patera y lleva un bastón y una hoz como símbolo de su nivel. Preside los banquetes rituales junto al heliodromo, ¿no? Que hemos visto antes, que es el corredor del sol, ¿no? Personificando a Mitras, ¿no? Entonces representa al Mitras. Aquí tendríamos pues ese grado del obispo, ¿no? Porque evidentemente usa el bastón, el báculo, usa el gorro frigio, que en realidad pues es sustituido en distintas épocas dentro del cristianismo hasta que sale la mitra, ¿no? La forma de esa mitra en forma de triángulo, ¿no? Bien, pues tenemos esta representación de estos 3 grados últimos que representan al orden sacerdotal, ¿no? Porque vamos a ir viendo, como hemos visto, que el primer rito en el que realmente entra el cristianismo, pues es el bautismo. Aquí tenemos la representación del bautismo de Jesús, ¿no? Y aparece pues el elemento fuego que representa aquí la paloma del Espíritu Santo, ¿no? Ese es el primer sacramento o misterio, porque antiguamente se decía el misterio del bautismo. Ese misterio que es la encarnación del Espíritu Santo dentro de Jesús, ¿no? Entonces se le llama Jesús Cristo, ¿no? El Cristo. Aquí tenemos ese mismo bautismo, ¿no? A través de Juan el Bautista, que bautiza a Jesús, y es esto lo que hace que sea el primer rito para entrar, ¿no? Dentro del cristianismo, ¿no? Bien, que tarda un poquito en cargarse. Es una pintura. Bien, aquí tenemos el primer rito dentro del judaísmo, que es la circuncisión. Aquí es un cuadro en el cual representan la circuncisión de Jesús, ¿no? Junto a María y José, ¿no? Ese rito, ¿no? Y el segundo rito que vemos dentro de la función de Jesús el Cristo, aquí es niño, entonces le hacen la circuncisión, pero
empieza siempre por el bautismo. Entonces, el rito del bautismo está relacionado también con la circuncisión. Es decir, circundar algo, es decir, aislar a la persona de todo lo mundano, de todo lo negativo, ¿no? De todo el pecado original, de todo, ¿no? Es un acto también de limpieza, ¿no? A ver, un segundito. Bien. Cuando... A ver si lo carga. Bien. Cuando el cristianismo se ha extendido por todas partes, se da la libertad religiosa. Ya los cristianos forman libremente sus iglesias, sus templos. Surgen ramas dentro del cristianismo, algunas más gnósticas que otras, pero todas, aquí como en este mapa se ha hecho un estudio de los distintos grupos cristianos, ¿no? Que al final, pues la imposición del Imperio Romano, de la tradición de Roma, ¿no? Pues termina dividiéndose al final ese cristianismo más tarde, porque este es del año 337 después de Cristo, cuando el poder político y el poder religioso se unen. ¿Y se unen cuándo? Cuando cae el Imperio Romano. El Imperio Romano cae por las invasiones bárbaras del norte, desde los teutones, ¿no? De los alemanes, ¿no? De los celtas, ¿no? De los visigodos, etcétera, de los godos, ¿no? De distintas tribus celtas, ¿no? Que arrasan Roma, arrasan el Imperio Romano, pero sucede una cosa, ¿no? Es decir, los reyes de estos grupos, visigodos, ostrogodos, etcétera, etcétera, se dan cuenta que al caer el Imperio Romano, la estructura económica, política y de unión no existe. Ellos son, no son un pueblo unido, sino son tribus. Y estas tribus, cada una va a su aire. Por lo tanto, a partir de ese momento se empiezan a posteriores a ir creando los pueblos, ¿no? De Francia, lo que conocemos de Francia, Alemania, pero que en el fondo había un elemento solo que subsistía en ese momento, que era la organización del cristianismo. Su estructura piramidal, ¿no? Teológica, pues hizo que fueran lo único que resistió sin que tras la caída del Imperio Romano. Es decir, las ciudades se quedaron sin gobernación, no se podían recaudar impuestos, etc. Entonces, estos reyes se dieron cuenta que en el cristianismo había una jerarquía, ¿no? Que aunque era un poco independiente en cada sitio, pero tenía una organización. Entonces decidieron que fueran el cristianismo la base de su religión. Entonces ellos poco a poco fueron dejando su cultura pagana, ¿no? Y dejaron que el cristianismo se fuera por intereses, no por convencimiento, sino por intereses. ¿Por qué? Porque en cada pueblo había un sacerdote, había una iglesia. En cada gran región había un obispo que los dirigía. Por lo tanto, los reyes lo que hacían era acordar con el obispo que pudieran seguir expandiendo el cristianismo, como lo iban a expandir a gran velocidad, porque eso era algo que les interesaba a estos reyes y a estos gobernadores, ¿no? Porque, por un lado, les van a dar unidad como de nación, por un lado. Y por otro, encima, a través de ellos, recaudaban los impuestos para sus respectivos reyes. Con lo cual, evidentemente, les interesaba mucho ser cristianos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando sus reyes se convierten al cristianismo, mucha población se convierte al cristianismo por propio interés de que tenga mejores tierras, de que así. Entonces el cristianismo se expandió enormemente, ¿no? Pero claro, se expandió de una forma en que los obispos gobernaban y entonces cada uno tenía un pensamiento, ¿no? El arrianismo, los nicenos, ¿no? Es decir, el prisciliano, ¿no? Dirigía el priscilianismo, que era, este sí que habla el maestro de él como un gnóstico, ¿no? Que luego se persiguió, porque Roma ya empezó a imponer su directriz, ¿no? Pero el cristianismo estaba así, de esta forma. Muchos de estos absorbieron los misterios y muchos sacerdotes paganos se pasaron al cristianismo.
y integraron parte de esos misterios en la parte secreta del cristianismo. Que eso pues se quedó en las grandes élites de los sacerdotes. Por lo Tutto tanto, desconsolato, senes malauto digas hoc, senes malauto digas hoc, te farà